Bueno, mire, el tema es momento de inercia, ¿no? Lo que vamos a ver en la clase de hoy. El momento de inercia es una propiedad de la ingeniería que se aplica muchos a nuestros perfiles. Generalmente los perfiles de acero lo vamos a manejar mucho, el momento de inercia. Entonces, cuando llevemos la materia de estructuras de acero, hay tablitas donde se está el momento de inercia y si no, pues se tiene que calcular. El momento de inercia tiene unidades de medición a la cuarta potencia, ¿no? Puede ser milímetros a la cuarta, pulgadas a la cuarta, centímetros a la cuarta, pies a la cuarta, ¿no? Esa sería la unidad de medición del momento de inercia. El momento de inercia se calcula, tenemos la tablita, viendo la figura, si tenemos un círculo, aquí está esa sería la fórmula del momento de inercia, ¿no? Si tenemos un rectángulo, aquí está la fórmula del momento de inercia. Ahorita lo vamos a explicar con un ejemplo, ¿no? Cómo utilizar la tablita para el momento de inercia. Aquí se aplica un teorema de los ejes paralelos. Al igual que el centroide, aquí vamos a dividir en figuras. Entonces tú vas a dividir una sección en diferentes figuras. Pueden ser rectángulos, cuadrados, círculos, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, rectángulos. Entonces aquí se divide, por ejemplo, esta parte en tres figuras. Figura 1, figura 2 y figura 3. Aquí está partido. Figura 1, figura 2 y figura 3. Sacas el área de cada figura, que es muy sencillo, base por altura. Y cada figura tiene su centroide. Por ejemplo, el eje del centroidal de la figura, el eje principal está aquí. Tengo un poquito choco por el pulso, ¿no? Pero traigo regla. Aquí está el eje centroidal, ¿no? Entonces, el eje centroidal coincide con el centroide de la figura 2. Entonces, la figura 2 está en el centroide principal. Cuando el centroide está en la figura, no hay problema. Cuando está desfasado, por ejemplo, tengo yo desfasado el eje de mi figura 1. Mi centroide de la figura 1 está aquí, está el azul. Está desfasado. Y el centroide de la figura 3 también está desfasado, está aquí. Cuando los centroides están desfasados, se aplica un teorema de los ejes paralelos. En este caso se aplicaría en mi figura 1 y en mi figura 3. Se aplica cuando el centroide de la figura no coincide con el eje centroidal de la figura principal, ¿no? Y es muy sencillo aplicar el teorema de los ejes paralelos, es lo que voy a explicar en los ejemplos. Únicamente se da cuando no coinciden los centroides, que generalmente siempre va a pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace en un problemita? Se hace de la siguiente manera, miren. Voy a ver ese problema que tenía ahorita, pero ya con distancias. Entonces tengo aquí una figura, la voy a partir en figura 1, figura 2 y figura 3, la voy a hacer como rectángulo. Tendría yo la figura 1, que es igual a la 3. Ya está aquí sombreada, ¿no? Y la figura 2 sí coincide el centroide con el eje centroidal. Aquí en mi figura 1 no coincide, ni en mi figura 3. Ahí como es simétrico, la figura 1 es igual a la figura 3, para no hacerlo dos veces. Entonces me voy a ir, son rectángulos. Me voy a ir a la tablita de centroides que tengo en mi descargué o la tengo impresa. Y me voy a ir a los rectángulos, tengo un rectángulo. Y veo la fórmula. Aquí está la fórmula. El momento de inercia en X es un doceavo de la base por altura al cubo. El momento de inercia en Y es un doceavo de la altura por la base al cubo, ¿no? Es la misma fórmula que cambia. Aquí es la base por la altura al cubo y aquí es la altura por la base al cubo, ¿no? Si cambia el cubo, se viene para acá, ¿no? Sí, la base por la altura al cubo y aquí es la altura por la base al cubo. Entonces lo voy a aplicar aquí en la presentación. El momento de inercia es un doceavo por
la base por altura al cubo, ¿no? Entonces, miren, aquí, esta es la fórmula, ¿no? Lo que vi ahorita en la tablita. Momento de inercia en X, un doceavo de la base por la altura al cubo. Y el momento de inercia en Y también es un doceavo, pero la base es la que se eleva al cubo, ¿no? En la fórmula dice altura por base al cubo, pero es base por altura al cubo, ¿no? Entonces, el problemita, que lo cerré aquí, la figura 1 y figura 3. La base de la figura 1 es 102, sería un doceavo de 102. Esta es la base, ¿no? Y esta es la altura, 6.86. Un doceavo de la base por altura al cubo. Como no coinciden el centroide, se aplica el teorema de los ejes paralelos. ¿Y qué es el teorema de los ejes paralelos? Pues le subo el área a las dos. La A es el área. ¿Cómo se calcula el área? Base por altura. Esto que está aquí es el área, ¿no, jóvenes? Y aquí abajo se aplica igual, un doceavo de la base altura por el cubo, un doceavo de la base al cubo por altura, más el área, aquí está, base por altura, igual repito, este es el área, ¿no? Por la distancia, voy a poner por la distancia, si aquí es en X, aquí es la distancia en Y, y aquí como es en Y, es la distancia en X. Sé que se dice que es la distancia perpendicular, ¿no? Área por distancia perpendicular. Entonces, como lo vas a calcular en X, la distancia es en Y. Y si lo vas a calcular en Y, la distancia es en X. Entonces, la distancia perpendicular es de la siguiente manera. Como quiero encontrar en el X, entonces, ¿cuánto bajo en Y de aquí el centroide? ¿Cuánto bajo? Entonces, aquí es 240.28. Entonces, de aquí a aquí, subo yo la mitad, que es 120.14. ¿Cómo lo hice? Nada más es la mitad. Si de aquí a aquí es 240.28, la mitad es 120.14. Y aquí es 6.86, pero de aquí a aquí subo la mitad. Entonces le sumo este cachito. 6.86 entre 2 sería 3.43. Y lo sumo y me queda 123.57. Esa es la distancia en Y, ¿no? Lo que bajo del centroide de la figura 1 al eje centroidal. Y aquí está, ¿no? Ah, y aquí es al cuadrado, ¿no? Se me pasaba aquí. Por la distancia perpendicular al cuadrado. Esa es la fórmula. Ahora, para calcular ahora el momento de inercia en Y, lo multiplico por la distancia en X. Entonces, aquí está el eje centroidal. ¿Cuánto camino en X para llegar al centroide? ¿A la derecha o a la izquierda? Pues no camino nada porque el centroide de la figura coincide, en este caso, con el eje X, con el eje Y de las figuras. Entonces no camino ni para la izquierda ni para la derecha, sino que ahí me quedo. Entonces sería 0, ¿no? Y 0 al cuadrado pues es 0. Entonces, en pocas palabras, se me elimina todo esto. Y se elimina. Hago las operaciones y ya me queda el momento de inercia en X. Hago las operaciones y me queda el momento de inercia en Y, ¿no? Como aquí es 0, pues todo esto se va a hacer 0, ¿no? Pero aquí no. Entonces ya tengo el valor de X y tengo el valor de Y, de la figura 1 y la figura 3, ¿no? Ahora me voy a la figura 2. En la figura 2, pues sí coincide el eje centroidal. Como está el eje centroidal, coincide con el centroide de la figura 2.
Entonces, lo que hago, nada más aplico la fórmula. Un doceavo de la base por altura al cubo y un doceavo de la base por altura, de la base al cubo por altura. Entonces, hago la operación y obtengo yo mi respuesta, ¿no? Entonces sería un doceavo de la base. La base de esta figura, pensé que la corté aquí, es 5.84, aquí está, la base, ¿no? Y la altura es 240.83. Base por altura al cubo, y aquí un doceavo de la base al cubo por altura. Y me queda el momento de inercia en X y momento de inercia en Y. Ahora lo que tengo que hacer es, para sacar el momento de inercia en X, sumo los tres en X. El momento de inercia en X de la figura 1, el momento de inercia en X de la figura 2, que es el que obtuve aquí, y el momento de inercia en X de la figura 3. En este caso la 1 es igual a la 3, y lo pongo dos veces. Y hago lo mismo con la Y, momento de inercia en Y de la figura 1, momento de inercia en Y de la figura 2, que aquí está, y momento de inercia en Y de la figura 3. En este caso la 1 y la 3 fueron iguales. Se suman y ese es el resultado, ¿no?, del momento de inercia. Voy a ver otro ejemplo para que quede un poquito más claro y ya pasar a las dudas, ¿no? Entonces, esa es la manera como vamos a encontrar el momento de inercia. Ahora bien, miren, si yo tengo otra figura, aquí voy a ver esta figura, ¿no? Aquí en la figura tú vas a elegir cómo partirla. Es decir, yo puedo decir que quiero partir mi figura, como en el caso 1. Se la quiero así. Figura 1, figura 2 y figura 3. O hacer los rectángulos de esta manera. Figura 1, figura 2, y se me fue un chueco, y figura 3, ¿no? Tú puedes elegir partirlo así o así. O partirlo en 5 pedacitos. O sea, es figura 1, figura 2. Pero entre más pedazos tenga, pues es más laborioso, ¿no? Figura 3, figura 4 y figura 5. Lo más conveniente es partirlo en 3 figuras. Puede ser así o así. Si alguien lo parte así, le va a dar lo mismo que si lo parte así. El resultado final, ¿no? Los resultados parciales dan diferentes, pero el final da igualito. Entonces tú eliges cómo partirlo. Cuando estás haciendo ya la tarea o el examen, nada de lo que haces está mal. Tú eliges cómo lo estás haciendo, ¿no? Entonces, para este problemita, yo voy a elegir partirlo así. Para el ejemplo, ¿no?, que ya tengo aquí semi resuelto. Entonces lo partí de esta manera, ¿no? Tengo yo mi figura 1. Figura 2. Y mi figura 3, ¿no? Ahí está, ¿no? Ya serían las 3 figuras. Ahora bien, miren, jóvenes. La figura 1, por ejemplo, es igual a la figura 3. De la figura 1 es igual a la figura 3. Ahora, el centroide de la figura, el eje centroidal de la figura principal, pues está aquí. Coincide con el centroide de la figura 2. Entonces, en la figura 2 no se va a aplicar el teorema de los ejes paralelos. Entonces, aplico el rectángulo, un doceavo de la base por altura al cubo. La base es 84, o sea, todo mide 100, pero le quité 8 de aquí y 8 de aquí, me quedaron 84 por altura al cubo. La altura son 8. Aquí está la altura. Y me da 3.584. Ahora hago lo mismo con la y. Un doceavo de la base al cubo por la altura. Y me queda la y. Ahora me voy a hacer en la figura 1, que es igual a la 3, ¿no? Pero aquí no coinciden los centroides. Entonces, el centroide de la figura 1, pues no coincide con el eje centroidal ni en X ni en Y. Entonces voy a aplicar el teorema de los ejes paralelos, porque están desfasados los centroides. Es un doceavo de la base por altura al cubo. Ese sí no cambia, ¿no?, la fórmula. Igual aquí, pero la base al cubo. Entonces la base de la figura 1, pues es 8. Y la altura son 40.
Un doceavo de la base por 40 al cubo. Un doceavo de la base del cubo por 40. Y esto que está aquí es el área, ¿no? El área, que es base por altura. ¿Sí? Es el área de la figura 1. 8 por 40, ¿no? Sí, es el área, ¿no? Ahora bien, jóvenes, aquí es la distancia perpendicular. Esto es lo que quiero que razonen. Si como es en X, ¿cuánto bajo en Y? Y cuando es en Y, ¿cuánto bajo en X? Yo voy a tratar de ser lo más claro posible aquí, si me comprenden. ¿Cuánto bajo en Y? Esta es la distancia en Y, ¿no? ¿Cuánto bajo? Bueno, aquí es donde me voy a enfocar. Ya expliqué todo esto. Yo borro todo esto para quedarme con esa explicación. Es lo interesante, ¿no? Entonces, ¿cuánto bajo en y cuánto bajo en X? Entonces, en Y, fíjense bien, todo esto es 40, ¿no? Es 80. Bueno, ahí me equivoqué. No, también es 40, ¿no? 40 de aquí hasta arriba es 20. Pero yo quiero del centroide a mi centroide aquí. Es decir, yo quiero de aquí a aquí. Es decir, aquí a aquí es 20 y todo es 8. Le quito 4. Y en total la distancia en Y me queda 16, ¿no? Sí, todo es 20. Pero yo quiero hasta el centroide, lo estoy calculando. Entonces, como todo vale 8, el centroide está a la mitad. Le quito 4, y entonces quedo en 16. Ahora en X, a la mitad de aquí, ¿cuánto camino para acá? Todo de aquí para acá son 50. Sí, de aquí hasta acá, hasta la orilla son 50. Pero como esto vale 8, le quito 4 para llegar a su centroide. Y entonces a 50 le quito 4 y me queda la distancia en X, que son 46. Y ya sería 46 al cuadrado. Hago la operación y me queda aquí ya 124.586.67 y la Y 678.826.67. Ahora, para obtener el momento de inercia general, pues lo que hago es sumo las tres figuras. La figura 1, la figura 2 y la figura 3. En este caso la 1 es igual a la 3. Y ya me da el resultado general. Y hago lo mismo con la figura en y ya tengo la solución. Entonces aquí lo interesante fue encontrar las distancias, ¿no, jóvenes? Este video más adelante lo voy a subir grabado para que lo consulten todas las dudas que vayan saliéndoles, ¿no? A medida que avance. Ahora voy a explicar el radio de giro. El radio de giro es otra propiedad que se utiliza. Y es nada más aplicar una fórmula, que es el momento de inercia que obtuviste entre el área, ¿no? El radio de giro. Entonces, por ejemplo, si esta figura, ya encontré aquí su momento de inercia, entonces para el radio de giro, vamos a hacer lo siguiente. Aquí es el radio de giro en X, ¿no? Ahora bien, miren, saco el área total. Por ejemplo, en X, ¿no? Ya tengo la solución. En X son 252.757. 252.757 entre el área. Te saco el área de la figura. Aquí sería 40 por 8, por ejemplo, ¿no? Serían 320, o sea, el área total
sería el área 1, más el área 2, más el área 3. Entonces el área total sería el área 1, me da 320, más el área 2, que sería multiplicar 100, serían 84, sí, porque lo partí hasta aquí, ¿no? Lo traigo partido hasta aquí. Por eso el área 1 es 8 por 40. El área 2 serían 84 por 8. Serían 672, más el área 3, que es 320. Iguales, ¿no? Me da un área de 1312. Entonces el radio de giro en X nada más divido 252.757 entre 1312. Ese resultado me da 192.65, le saco raíz y me queda 13.88, 13.879. Ese sería el radio de giro en X. Y quiero sacar el radio de giro en Y. Entonces sería la raíz de 1312, que es el área total. Y aquí pongo el resultado que me dio en Y, ¿no? Lo que me dio en Y, lo pongo aquí. Salí. Y ya me queda el resultado, ¿no? Entonces, para sacar el de Y, sería 1.752.000. Entonces aquí pondría yo, para sacar el radio de giro en Y, cuando ya puse el de X, ¿no? La raíz del eje Y, que sería 1.752.789, entre el área, que era 1.312. Con la calculadora, 1.752.000 entre 1.312. Pero el área le saca raíz y me da 17.84. Sería el radio de giro en Y. ¿Sí? Y sería la solución, ¿no? Para X y para Y, sí, para encontrar el radio de giro, ¿no?